Ni una palmadita de chico, ¿no? Buenas noches, ¿qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bien. Aplaudan ahora porque esto dentro de un rato es otro clima. ¿Cómo anda, Vivi? ¿Bien? ¿Mostramos ya la entrada del canal o no? ¿Quieren que lo vaya a mostrar? Suscite un poco, aprovecha tu minuto. Que está el rating por el piso, hay que subir el número, Libre. Levantame el rating. Vamos. Ahora vamos. Todo con Ensure Advance. Tenemos la cámara, a ver. ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por estar. Gracias por venir. Que quería mostrar porque está muy lindo acá. ¿El spray este? Mira. ¿Se acuerda quién hacía así en el pechito? ¿Vos fuiste productora de Mirta, no? ¿9 años? No, la pasa horrible. Enfocala un poquito, enfocala que se vea. Levantá saludo a tu familia, a tu hijo. Hola, May. Malísimo. Hola, chicos. Buenas noches. Hola. Que quería mostrarle esto a los televidentes que todavía no se ha mostrado. Esta es la trastienda del canal, lo que no se ve, o se ve poco, o se ve menos, es la entrada. Hace como 2 meses o 3 que están trabajando en esto, ¿no? Mirá vos, la cantidad de maderita. ¿Ves? Eso me da una ansiedad. ¿No? ¿Quién habrá pegado todo eso? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? No paran de laburar, Mirá qué linda la entrada. Mirá lo que es el techo, ¿ves? ¿Te encanta el techo, Vivi? Mirá. Esta es la nueva entrada de América. A ver, esta parte quiero mostrar que me gusta, porque es como el... A ver, me abren acá, muchachos, como... Es como el Amazonas esto, ¿ves? Mirá. Por acá. Che, todo muy cibernético, mira, todavía estamos con la... Está sin terminar, claro que sí. Estamos trabajando. Mirá, esta parte me encanta. A ver si... A ver, Castel, dame el micrófono. Esta parte quería mostrar, porque yo puedo transmitir desde acá. Y estoy en el Amazonas directo, o en las cataratas, mirá. Ponete de acá, mirá el plano. ¿No? Acá estas emisiones. Acá estas emisiones. ¿Acá puedo hablar? ¿No se corta? Espectacular eso. Y allá tenés algo más marmolado. ¿Cómo andan, señora? ¿Bien? Bueno, quería mostrar esto a la gente porque está muy lindo. La puerta nueva del canal. Mirá, espectacular. Y acá es la puerta importante por la cual va a entrar la limosín. Pero esta parte... Esto es todo real, ¿no? ¿Quién riega estas plantas? Marta Buchanan, todas las mañanas. Mirá. Mirá los helechos, mirá. Hay de todo acá. ¿Pero es lindo este plano o no? ¿Ves? Lo podemos parar a Brancatelli acá y sale desde Venezuela, por ejemplo. Da una cosa así. de Venezuela. Bueno. ¿Y las fotos nuestras dónde irían? Todo acá en la entrada, ¿no? ¿Habrá fotos? No sé si habrá fotos. ¿Fotos va a haber, chicos, de acá o no? ¿Fotos no van fotos? Es todo liso, todo madera. Todo madera. Bueno. ¿Espectacular o no? ¿El techo lo mostramos? Mirá. Todo madera va. Todo madera. Bueno, gracias, muchachos. Bueno, esta es la entrada nueva de América, entonces con los colores del canal. Quería mostrar porque todos los días entro por ahí y está tan linda la entrada. Y este es el estudio, mirá. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Buenas noches. Muy bien. Emula Sierra Maestra, la Casa de Gobierno de Cuba, cuando yo estuve, ahora se usan los jardines verticales. Me llamó la atención que estaba lleno de plantas en interiores. Y me decían que era una manera de emular aquella Sierra Maestra dentro de la Casa. Te voy a ir de mostrando día a día cómo vaya avanzando la entrada del canal que me tiene muy preocupado. No, hermoso quedó. Vamos al primer informe. Buenas noches, gracias por estar. Grace, gracias por venir, Graciela. Qué lindo tenerte acá, justamente en esta jornada. Después de lo que pasó con la marcha del viernes pasado, se nombraba mucho una palabra que uno le empieza a agarrar como una cierta preocupación. Hablando de un gobierno electo democráticamente, te puede gustar o no, para eso están las urnas. Ahora este año justamente volvemos a votar. Se empieza a hablar de dictadura y palabras pesadas, ¿no? Vamos al primer informe. Doble relato. La multitud en marcha.
En las últimas semanas, las movilizaciones se han tornado una costumbre en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, si ponemos el foco en todas ellas, podemos notar que los pedidos de sus integrantes difieren mucho entre sí. ¿Se marcha por un reclamo puntual o con la intención de hacerle la vida imposible al gobierno? El básico mío en Corrientes, siendo directivo y teniendo 24 horas de matemática, son 6.800 pesos. ¿No te parece una vergüenza? 6.800 pesos de básico. Gobernadora Vidal, no conoce a los docentes. No tenía que humillarlo de esa manera. Guárdese en el bolsillo esa plata. Hemos apostado un cambio. Entonces que nos dé una solución justa. Venimos a decir a este gobierno, nosotros que nos caímos en la educación pública, que no queremos que le vaya bien, queremos que le vaya mal. Si el gobierno no da respuesta, esta Confederación General del Trabajo le va a poner fecha a un paro nacional. El pueblo está absolutamente desesperanzado y hay en la memoria histórica lo que significa la política de orden neoliberal. Se parece mucho a Martín de Dios Videla. Vinimos hasta acá porque queremos defender el trabajo. ¡Pone la fecha, la puta que te parió! ¡Pone la fecha, la puta que te parió! Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de mil putas de un dictador. Yo todos los 24 de marzo vengo especialmente a recordar, a no olvidar, a estar rodeada de gente que tampoco quiere olvidar y que quiere que se repita la historia, más allá de cualquier partido político. Basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en lo bueno. Esa democracia costó mucha sangre. Y es la más larga y tiene que ser la eterna. Yo también fui a la plaza. Creo que estamos todos de acuerdo en que era el momento de la recordación de una cosa tan terrible. ¿Vos creés que en serio la mayor parte de la gente hoy está preocupado por lo que se dicen Estela Carlotto y Eve de Bonafini? Esto otro está tomado ya desgraciadamente como un espectáculo de los que se arman de los programas de chismes. Bueno. Mucha atención para hoy, porque el debate es muy importante. ¿Qué país hemos conseguido? ¿Qué país tenemos? ¿Y hacia dónde vamos? Con todo lo que ha costado, con el peso de la historia, con la sangre que ha corrido, no podemos permitir que lo que pasó el viernes continúe. Esta cosa de ir filtrando algunos términos, por ejemplo, el de dictadura. Estamos en democracia, señoras, señores. Buenas noches. ¿Cómo te va? Te escucho, Graciela, por favor. Yo creo que ya dije todo lo que quería decir, pero lo dije antes una vez acá en un programa cuando empezó la palabra resistencia. Yo dije, ojo, resistíamos a la dictadura. Con un gobierno que no nos gusta, uno puede ser oposición y es legítimo, y es correcto, y es lo que se espera en democracia. Ahora, resistir supone no aceptar la legitimidad. Y me parece que lo del viernes, desgraciadamente, para mí no me sorprendió. Y no me sorprendió tal vez porque tengo la costumbre de ver las cuestiones en los marcos políticos más amplios, y está el marco político en este momento de un año electoral, donde todos los enfrentamientos se van a forzar, y en el caso concreto, y repito lo que dije en otros lugares, de algunas organizaciones de derechos humanos, o que antes eran de derechos humanos, ya blanquean, ponen negro sobre blanco y dicen, no, somos una organización política. Yo lo interpreto como una facción política de otra facción política al interior del peronismo. Una sería Madres en este caso, y quien se sume, la otra es el kirchnerismo. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el peronismo con eso? Yo no tengo idea. Se va a cargo, ¿no? Es un problema. Claro. Es un problema. Va a tener que ver cómo lo metaboliza o lo deja de costado. Y por si hiciera falta imagen, y ustedes trabajan básicamente con imagen, el camión donde estaban juntos Eve de Bonafini con Baradel y con Aníbal Fernández, es una demostración fuerte de cómo se está acumulando lo que yo siento que es un intento desesperado por no perder protagonismo. Pero eso se va a ver en las urnas y votamos dentro de poco. ¿Cuál es el problema? Bueno, a ver,
Santiago, no podés ser inocente. Antes No, de llegar pero a las urnas... Pero ¿sabés lo que pasa, Graciela? No es cualquier movilización la del viernes, no fue cualquier movilización. Es con un tema muy delicado, muy sensible, vos lo sabés mejor que nadie. Eso es otra historia. Entonces que se apela a cualquier cosa. No, entonces si vos me querés decir que es contraproducente, yo te digo sí. Cuando una de las chiquitas que fue recién, o que aparece entrevistada, dijo, yo vengo acá en homenaje porque creo que hay que seguir pensando en lo que fue la dictadura, etcétera, yo te digo, sí, hubo gente que fue por una cuestión de la memoria, pero hubo gente que fue organizada muy cerquita de mi casa. Yo vivo bastante cerca de la General Paz. Quienes iban a ir después hasta la Escuela de Mecánica de la Armada fueron llevados en ómnibus que ocupaban todos un enorme espacio. Era una organización, digamos, ¿no? Legítima, y es posible, pero no me digan que es de derechos humanos. Lo que tiene que ver, más bien lo que tuvo fue una impronta muy violenta, no solo en el lenguaje insultante, descalificador, y decir, Macri basura, vos sos la dictadura, como si no se hubiera vivido en dictadura, quien lo estaba diciendo como si no hubiera sabido lo que le costó la dictadura. En ese momento, en ese lugar. Y por el otro lado, de una confrontación muy fuerte verbal a gestual. Cuando me parece que fue Silvia, pero en todo caso pregúntenle a ella, que dice cómo se armó el documento, que es un documento que indigesta, a mí por lo menos, desde la defensa de la democracia, me dijo, cada uno escribió un párrafo, lo editaron como pudieron y así salió. Es decir, ni siquiera hubo la posibilidad de sentarse y buscar un consenso. Sí, a ver. ¿Cómo estás, Santi? No, lo que dice Graciela me parece clave. La banalización es muy peligrosa, la banalización del mal. Y sobre todo, yo coincido que la palabra resistencia utilizada en dictadura habilita la violencia. Siempre. Cuando vos decís, estoy resistiendo... Democracia. Cuando vos resistís es a una dictadura. Nunca resistís a un gobierno democrático por más que no te guste. Habilitás automáticamente la violencia y es peligroso. Te quiero contar que hay un debate hacia adentro del gobierno en estos momentos sobre la necesidad de recuperar o no recuperar la calle. Ayer... Marco Peña con Majul dijo, es anacrónico, no nos importa el tema de la calle, nosotros redes sociales, eso no importa. Hay otro sector del gobierno, Stanley, Patricia Burrich, que dice, no, pará, es demasiado, ya hubo muchas marchas, la de la CGT, la de la marcha docente, Día de la Mujer, 24 de marzo, es momento de hacer algo que va a ser el 1 de abril para recuperar la calle. ¿Qué creo que está pasando? Es 3 marchas multitudinarias, ¿sí? En todas sí hubo aparato político, sindical, piquetero y partidario. Hubo consignas partidarias, está claro, vamos a volver, eso lo escuchamos todos. Se regalaban helicópteros, eso lo vimos absolutamente todos. Pero también se vio un mal humor social genuino. Entonces lo que digo es, ojo, el gobierno de conformarse con todo esto es un gran operativo destituyente y no ver la realidad social. El tema no es el gobierno, el tema es la Argentina. Sí, por supuesto. Este gobierno va a pasar como pasaron todos. El tema es qué hacemos con nuestro país. Faltan 3 marchas más. Sí. O sea, no nos olvidemos que respecto de esta discusión de la calle, quedan 3 marchas más. Tenés la movilización de la CTA el día 30. Exacto. Tenés el paro de la CGT, que es sin movilización, pero va a ser un día también donde la calle va a estar copada por el paro de las centrales sindicales. Y tenés después el 2 de abril y tenés el 1 de mayo, el Día del Trabajador. O sea, tenés de acá al mes de mayo una cantidad de movilizaciones que van a estar el 1 de abril también a favor del presidente. por la oposición política del presidente Macri. Ahora, respecto de la dictadura... No, pero la del 1 de abril no estaba... ¿Ustedes están movilizando el 1 de abril? No, hicieron un comunicado. No, el gobierno no tiene nada que ver. Bueno, oficialmente... Aclárenlo porque aparte me parece un mamarracho. Es para proteger la democracia. Pero no se la puede... ¿Puedo agregar? Hoy escuché... ¿Qué hay que proteger? No se la puede bajar. Para apoyar a Macri, surgió de las redes sociales, el gobierno cada vez que le preguntás si tiene algo que ver, te dicen que no lo fomentan. Bueno, hay un audio de Alex Campbell que demuestra lo contrario. Bueno, pero desactivarla. Es un país de marcha, no puede vivir de marcha en marcha. Que la vos desactivan, digan, no vos vayan. lo que decís es que salga alguien a decir... Obvio.
miren, no vayan, no necesitamos apoyo. No conozco política. No es muy fácil, Hay un se van a 20 comunicado o de 30 que iban Cambiemos a que ir, dice, no tampoco sé es... si acá lo pueden refrendar, dice la convocatoria para el 1 de abril 10 no es minutos promovida ya. por Cambiemos No, no el es gobierno. promovida. Creemos que es bueno que los ciudadanos se expresen de forma pacífica. Nunca nos verán intentando callar una expresión democrática. El gobierno no convoca oficialmente, pero agradecen esta convocatoria. En muchos lugares, en redes sociales, empieza a haber consignas. Veremos la envergadura. En su momento, los cacerolazos jugaron un rol muy importante. ¿Qué tal, Santi? Quiero continuar lo que dice Graciela Fernández Meijide, que me parece realmente la voz que hay que escuchar, porque ella realmente fue una líder, digamos, la política de derechos humanos que se sigue hoy fue en realidad pergeñada, pensada por ella después que le secuestraron su hijo. Y es que, además del horror de Eve de Bonafini, a quien ya conocemos, aquí, agrego a lo que dice Graciela, aquí hubo un documento de las organizaciones de derechos humanos que no integra Madres de Plaza de Mayo de Eve de Bonafini, que fue leído en el palco, que el texto del documento está en la página de las abuelas de Plaza de Mayo, y en ese texto yo escribí una nota en Infobae. Se puede ver y se ve además el video donde una militante, que yo creo que es de Hijos, dice explícitamente que respalda y menciona una a una las organizaciones armadas de la década del 70. No dice genéricamente, como ha sucedido otras veces, que han dicho, bueno, las luchas de nuestros jóvenes militantes que creían en un país mejor. No, mencionan Montonero, FAL, UES, PRT, ERP, Partido Comunista Revolucionario, las menciona específicamente. Y lo otro que se ve, que realmente a mí en lo personal, que fui militante de los derechos humanos en la dictadura, lo quiero decir, yo conozco a Graciela Fernández Meijide de ese momento, tuve muchísima relación con Graciela, tuve mucha relación con Eve, tuve mucha relación, incluso alguna vez lo he visto en la dictadura, lo he ido a ver a Eduardo Anguita cuando estaba preso. Él se acuerda mucho más que yo de ese episodio. Quiero decir, yo no hablo en contra del movimiento de derechos humanos, pero la verdad, cuando yo milité, trabajé para los derechos humanos en la dictadura, no fue reivindicando la lucha armada, sino protegiendo los derechos humanos de personas que hubieran militado con armas o no, tenían que ser respetados sus derechos humanos. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es que ahora volvamos a reivindicar esa lucha armada, y si vemos el video que publicó Infobae, se ve claramente que hay unas abuelas de Plaza de Mayo que cuando esta joven enuncia uno por uno esas organizaciones, aplauden extasiadas. Entonces, a mí me parece que se ha dado, realmente, se ha cruzado un límite que no se debió haber cruzado. Me parece que acá se está tomando con liviandad algo que es realmente muy grave, porque mezclar la defensa de los derechos humanos con la reivindicación de la lucha armada es gravísimo. Sí, por favor, Petrella. Sí, no, la verdad, para agregar, hablar de este gobierno como una dictadura, a mí me parece que es fundamentalmente una falta de respeto para todos los argentinos que votaron este gobierno. Y es también, y hay que decirlo, una falta de respeto para los desaparecidos, para todas las personas que pelearon y que sufrieron en esa década tremenda que fue la década de los 70. Realmente se habla de esta temática con una liviandad que me parece muy preocupante, y para agregar algo que dice Silvia, creo que también lo que vimos en ese documento es una marcha atrás en la concepción que deberíamos tener de nuestra democracia. Y que entender que la democracia tenemos que mirar para adelante y que nunca más podemos volver atrás, ni en dictadura, obviamente, nunca más, pero también en el secuestro, en el asesinato, en creer que uno es parte de una vanguardia iluminada que maneja la verdad y puede imponer esa verdad a través de las armas al resto de la gente. Sí, está Victoria Villarroel, que ha vuelto al programa. Buenas noches. Hola, Santiago. Desde redes sociales se ve mucho revuelo el otro día. El viernes, cuando hicimos el programa, mucha gente pedía para que vos estés para escuchar la otra parte. Te quiero escuchar con todo respeto y espero que vos nos respetes también a todos nosotros, ¿no? Bien, como es debido. Mira, nosotros cuando fue el viernes,
sentimos, además del olvido por parte del Estado, sentimos terror de que todo eso regresaba, de que regresaban las organizaciones armadas, regresaban los llamados a tomar las armas. Hay personas que en Facebook están convocando a integrar nuevamente montoneros. Me han llamado desde padres de niños que sufren también un adoctrinamiento en los colegios. O sea, creo que hay un nivel muy grande de violencia y además hay un nivel muy grande de parcialidad en lo que se está contando en la década del 70. Y me parece que, más allá de que todos repudiamos el golpe militar, también hay que repudiar la violencia terrorista y también hay que reconocer a estas personas para poder tener un futuro como país. Porque regresar a lo que fueron 40 años atrás, lo que ocurrió, la tragedia que vivió todo este país, me parece que no es una opción y me parece que no se la puede arrogar nuevamente un pequeño grupo de personas decidir tomar la violencia por sus manos y pasarle por encima a las instituciones del Estado. Santi. Sí, por favor. Un minuto, sí, Pablo, por favor. Sí, las marchas del 24 de marzo durante muchos años fueron de las organizaciones de derechos humanos, de los deudos y de los partidos de izquierda. El peronismo tardó mucho en sumarse porque, claro, la historia no lo ayudaba, ¿no? Los primeros crímenes de lesa humanidad se hicieron, se ejecutaron durante la democracia. Y cuando el general Viñone, el ex general Viñone, da la autoamnistía, el candidato de ese momento, en el año 83, Luder, peronista, dijo que iba a ratificar esa autoamnistía. Ganó doctor Alfonsín, que a los 4 o 5 días en cadena llamó a juzgar a las juntas, después llamó a hacer la CONADEP y los peronistas no se sumaron a la CONADEP. Y después en el año 90, como si fuera poco, el doctor Menem, uno de cuyos representantes está acá, que fue ministro, que fue miembro de la Corte, dio el indulto. Finalmente, ¿qué pasa con el 24 de marzo? El 24 de marzo es otra de las fechas apropiadas por el kirchnerismo, así como el 25 de mayo, el día de la asunción de Kirchner. El 24 de marzo de 2004 refunda el kirchnerismo los derechos humanos en 2 actos. El famoso bajar el cuadro, que era un cuadro trucho de Videla, porque 2 días antes había desaparecido el verdadero, y a la tarde el nefasto discurso que da Néstor Kirchner negando la política de derechos humanos. Vengo, dice, en deuda de parte del Estado que no hizo nada, ¿no? O sea, todo lo que había dicho Alfonsín no valía nada. Por eso desde entonces el 24 de marzo es una fecha kirchnerista y el viernes se volvió a ratificar, es decir, fue una fecha del kirchnerismo. Por eso yo creo que esa fecha no debe ser más un feriado. Por supuesto, tiene que ser recordado en los colegios, pero digo, el 10 de diciembre, que es el día de la recuperación de la democracia, es el día de la asunción al mando de muchos presidentes, y es el día de los derechos humanos, es el día para celebrar la democracia. Sí, Diego. Bueno, tantas cosas para responder. Sencillamente, no coincido con que Macri sea la dictadura, lo primero que quiero decir. Hoy hablé con Charlie Pisoni, que también es de hijos, y coincidía y me explicaba muy bien la diferencia. No hace falta, ¿no? Que nos explique, pero me refiero a que gente que también sabe mucho el tema y que es víctima del terrible, la terrible dictadura militar, lo asume, así que todos tenemos que entender y terminar de discutir si eso no es una dictadura. Creo que no podemos perder un segundo más de tiempo discutiendo eso. Es un gobierno democrático, más allá de las enormes diferencias que podemos tener. Tampoco podemos tolerar que digan que se pueden venir grupos armados, ni que se adoctrinan a los chicos, ni que van a tomar armas. Acá nadie va a tomar armas, no hay posibilidades alguna, así que borrémoslo y tampoco metámosle miedo a la gente. Está abiertamente. No le metamos miedo a la gente, ni por 3 comentarios de Facebook, ni por 5, ni en tu submundo o en ese mundo en el cual te manejas, que es bastante oscuro. Pero no metamos miedo a la gente, que no hay nadie armado, no hay posibilidades de grupo armado. Y después lo último, yo tenía pensado comentar otra cosa sobre lo que fue el 24, pero el 24 de marzo es de todos, no es ni kirchnerista. Me parece que decir que el discurso nefasto de Néstor marca un poco más lo que es la grita que estamos viviendo. El 24 de marzo, este último viernes, hubo cientos de miles de personas. Tal vez el 1%... Me pareció bien que negara lo que hizo Alfonsín. Tal vez el 1%... Que en 30 años no había habido política de derechos humanos. Pablo, con todo respeto, no puedo decir el discurso nefasto por respeto a los millones... O sea, vos estás de acuerdo que no hubo política de derechos humanos hasta que llegó Kirchner. No, pero tal vez sí hubo una deuda. Él dijo que en nombre del Estado le debiera... Pero está bien. Sí. Para mí es algo excepcional. Digo, a mí me está faltando el respeto. Imagino que a millones
declaraciones también diciendo el discurso nefasto. ¿Puedes no estar de acuerdo? Hizo, lo estaba negando Alfonsín. No vamos a perder tiempo en eso. Me parece como que hizo Peña, reconozcan algo. Una vez me parece hizo, que pedir que no seas más feriado el 24 ¿podés reconocer es eso? generar más bronca y más odio en la sociedad. Bien, y decir que es un día kirchnerista cuando hay un tema tan importante como la dictadura militar en el medio. Claro, quién se jugó por los derechos humanos a los 4 días que se fueron. Es mi opinión. Me parece una falta de respeto lo que acabas de hacer. ¿Qué hicieron los Kirchner en Santa Cruz durante todos esos años? Lo que quieras, escribieron La Nación. Me parece una falta de respeto decir que el 24 de marzo es una fecha kirchnerista. Es una fecha importante para todos. Con todas las consignas que tuvieron el viernes lo demostraron que es una fecha los que estuvieron más cerca a un caso, los que estuvimos medianamente cerca. Para mí es una falta de respeto decir eso y que también en una marcha multitudinaria del 24 de marzo hubo cientos de miles de personas. Diego, no se puede negar más que hubo un intento de apropiarse de la agenda de derechos humanos desde el Estado. ¿Apropiarse? ¿A vos te parece justo la palabra apropiarse un 24 de marzo? La palabra justa es apropiarse, Diego. No creo eso. Reconocer la verdad. Yo no reconozco, perdón, vamos de vuelta a la discusión, pues somos... Realmente es una no es reconocer la verdad, es tu verdad, Silvia. Se han Yo creo que no es así, de la te lo estoy aclarando. Se han apropiado de la agenda Bueno, y han negado toda la historia de la lucha por los derechos humanos. Y todo el que no desde es la kirchnerista es dictadura. Todo el que no es kirchnerista es dictadura para usted. Silvia, vos crees eso. Vos me preguntaste, no me digas que reconozca nada, porque yo no tengo que reconocer nada. Bueno, mucha gente como vos, como respondió Verón en su momento cuando Feynman le pregunta, digo, vos crees eso, yo no lo creo así y millones de personas no lo creen así. ¿Podés respetar? ¿Tenés la capacidad de respetar que hay personas que ven diferente a vos? No tengo que reconocer nada porque yo no lo veo así. Que veas otra realidad. A ver, sí, por favor. Punto. Santiago, más allá que el discurso fue grave, lo que se mencionó y lo que decía Silvia, a mí no me parece que hay ninguna posibilidad de que en la Argentina vaya a haber un alzamiento armado, de que vaya a haber un golpe. El pueblo eso no lo admitiría, así que me parece que eso realmente no es una posibilidad viable. Por otro lado, la movilización del viernes fue un acto político, claramente político, partidario. Yo creo también que hay gente, como decía Graciela, que genuinamente fue por lo que significa el golpe, por lo que significó el golpe, pero fue claramente un acto partidario. Ahora, eso se gestó en los 12 años del kirchnerismo, porque el kirchnerismo realmente se apropió de las organizaciones de derechos humanos, por lo menos de madres y de abuelas, de esas líderes, pero ellas también se dejaron cooptar. No fue una cosa de un solo lado. Las líderes de madre y de abuelas también tienen responsabilidad en esto. Anguita, por favor. Me da un poco de pena que usen la palabra apropiación, justamente cuando lo que sucedió en la dictadura militar es una de las consignas que en este momento todavía tiene una vigencia muy grande, que es la apropiación de hijos de militantes desaparecidos, y que esa apropiación todavía tiene cientos de personas que están buscando su identidad o que muchos millones de personas queremos que recuperen su identidad. Entonces, las palabras no hay que jugar con la ambigüedad de las palabras. Entonces, Anguita, hablan de resistir, hablan de la palabra resistencia y no son duros con esta palabra. ¿Por qué la palabra apropiar y critican la palabra resistencia? Sinceramente, me parece, yo te digo, yo estuve ahí, estaba lleno de chicos, de familias, no vi gente encapuchada, no había gente con palos. Yo fui todos los años, nunca vi violencia. Cuando hay multitudes, hay distintas visiones y percepciones de lo que es ese acontecimiento. Pero yo voy a decir una cosa. Déjame terminar con esto, Paulo. Déjame terminar con esto. Creo que es básico hacer docencia de que la democracia y la dictadura son dos cosas totalmente distintas. Pero hay que hacer docencia de que la dictadura todavía deja herencias muy graves, incluso hasta en el lenguaje. Pero sobre todo, lo hablamos el viernes, la herencia económica de la dictadura, los ganadores de la dictadura. Hoy la deuda externa comienza a ser un problema para la Argentina. No quiero decir que el endeudamiento de ahora tenga que ver con la perversa deuda externa de la dictadura, pero hay una herencia económica de una minoría muy rica en la Argentina. Entonces, sin violencia, porque hay que repudiar la violencia, sin violencia hay que hacer docencia, que tenemos un país muy Una desigual. cosa, Eduardo. Ahora porque la que citó la violencia es la doctora. Sí, por favor, un minuto. ¿A vos no te gustó? Ahora voy con no me gusta. Chicos, un minuto. Ahora voy con usted, señor. Sí, para que la que citaste la violencia fuiste vos. Cito la violencia porque no solamente los discursos en el acto fueron violentos, sino también todo lo que rodea a los grupos que llevaron a cabo este acto. El hecho de que él agreda y le exija respeto a los demás es una actitud constante que ha tenido el kirchnerismo de doble estándar,
de exigirle a los demás casualmente lo que ellos no hacen y de tener constantemente una actitud hasta esquizofrénica y que no está hermanada con la realidad. Acá el pueblo argentino repudió abiertamente lo que fue el golpe militar. Hace falta que sigamos agregando las víctimas que faltan, hace falta que los derechos humanos sean para todos, hace falta que la fecha del 24 englobe a todos los que sufrieron, no solo a una parte. Mientras el acto siga con este contenido, primero que sigue siendo violento porque evade y elimina de la historia un grupo de ciudadanos que son ciudadanos inocentes y además también permite que estemos hablando de categorías que hoy en nuestro sistema democrático no están existiendo. Todos votamos, elegimos autoridades y los que no están de acuerdo, que lamentablemente estaban en el acto encabezándolo, deben respetar la voluntad popular. Sí, por favor. Sí, no, yo creo que bueno, estas dos posturas, digamos, que se están expresando de cierta alarma, digamos, con respecto al tono que está tomando cierta parte de la oposición, principalmente el kirchnerismo, o minimizar esa alarma diciendo, bueno, no está pasando nada grave, no exageremos. Yo creo que es un debate interesante porque me parece que al mismo tiempo hay argumentos para las dos cosas, digamos. Yo creo que sin duda el kirchnerismo tiene un comportamiento antidemocrático. Ahora, no me parece que vaya a poder imponer sus reglas y su juego. Me parece que si el kirchnerismo pudiera, haría mucho daño con estas estrategias de resistencia, oposición salvaje y a ver si con el helicóptero los echamos rápido. Pero me parece que no hay que exagerar lo que... Digamos, no hay que dar por el pito más de lo que pito vale, digamos, ¿no? Es un tigre de papel que se está quemando solo. Pero el discurso, y básicamente con su estrategia se están aislando. Perdón que termine, déjame que termine. ¿El discurso de Bonafini te parece una pavada? No estoy minimizando. Tiene capacidad de daño. Estoy tratando de demostrar que el discurso de Bonafini se quema solo. Es tan burdo, es tan violentamente alevoso lo que ella está diciendo, que se quema sola. Eso no quiere decir que no haya que preocuparse. Yo estoy muy preocupado no solo por lo que hace el kirchnerismo, sino por lo que hace el peronismo en general, que tolera y calla frente a esta situación. A ver si, Graciela, que es un poco lo que decías vos, ¿no? Sí, bueno, mi pregunta es esta. ¿Qué va a hacer el peronismo no teniendo, reconozcámoslo, un líder que hoy, que es lo que tiene en costumbre el general que se pone en la cabeza, así sea un civil? Hoy esto no está apareciendo y en ese cálculo de cuántos votos todavía tiene Cristina, cuántos me voy a perder, cuántos no me voy a perder, no terminan de definir, más allá de que algunos, como Giorgia y no me acuerdo quién más, salieron a distanciarse del discurso violento del 24, porque no les queda otra. Porque una de las cosas que yo le pregunté a un periodista, ¿quiénes firman ese documento? No hay firmas. Bueno, pero ¿quiénes estaban presentes? ¿Estaba la CGT? No. ¿Estaban sindicatos fuertes? No. ¿Por qué? Porque saben que se tienen que sentar a negociar. Más allá de que después hacen paro o no hacen paro, porque ese es el juego de la democracia y el juego de la política. Y son expertísimos en eso. Y no se van a enganchar en una cuestión así. Por eso, acá, la vieja frase de Marx, la primera vez es tragedia, la segunda comedia. Es farsa. Es farsa y es patético. Yo no le tengo miedo, honestamente, eso no me da miedo. Ahora, si ustedes me dicen que me preocupa que todavía Argentina no haya podido encontrar un acuerdo de los grupos, de la élite, de los distintos grupos, es que ahí está la como solución. para encarar otra, la que para mí es la grieta de verdad, que es la pobreza y la diferencia. Bueno, eso sí me preocupa, en serio. Para mí No la postal el de viernes. eso, Graciela, la postal que No el el voto viernes. de eso es cómo está la educación. Digamos, que no se hayan sentado la élite que dice ella a resolver urgentemente las cuestiones eso no hay educativas pan en ni la República marcha. Argentina, digamos, eso es el momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, por favor. Está, ¿cómo le va, Rodolfo? Buenas noches. Muy bien. Y quiero hablar por el peronismo, porque parece ser que es el acusado de la noche y requiere una defensa. El peronismo fue el que siempre sufrió la violencia de los que no aceptan la democracia. Recuerden ustedes que para dar un ejemplo, que los comandos civiles que asolaron al país en la primera mitad del 55
hasta el 6 de septiembre, estaban integrados no solo por militares, sino por militantes del Partido Radical, militantes del Partido Comunista y militantes del trotskismo. Eso lo tenemos que recordar. El peronismo luego organizó la resistencia, luego de septiembre del 55. La resistencia fue contra un gobierno que fue el primero en la Argentina que aplicó el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no lo inventó el peronismo, lo inventó el antiperonismo. Fusilaron, mataron, desaparecieron. La resistencia terminó cuando por fin pudo volver a la Argentina el general Perón, después de mucho tiempo de lucha, después de mucho trabajo de los sindicatos, de muchas huelgas de la CGT, y donde sus dirigentes fueron asesinados y desaparecieron. Recordémoslo, no lo olvidemos. Justifica la violencia actual. Y el peronismo, lo como que usted está tiene... tratando de decirnos es que eso el peronismo, como justificaría la es violencia de verdaderamente hoy. un movimiento nacional, tuvo la oportunidad, y lo hizo, de tratar de pacificar al país. Y esos fueron los indultos. No, pero ahora de Menem. pregunta. El abrazo de Menem trayéndolo a hoy. con Isaac Rojas. Usted sabe que Rojas fue un Sí, asesino, pero yo un digo, terrible esta asesino. Y sin embargo, Menem Destruyeron lo toda la perdonó. política de Ahora, doctor, lo que derechos yo le pregunto perdonó es- a otros. Sí. Como A ver, perdonó a Destruyeron otros. toda la política de derechos Como humanos de perdonó a otros. Alfonsín. Desgraciadamente, Le fue muy difícil a Kirchner, Alfonsín que no era peronista, ni él ni su mujer, son su viuda, Rodolfo, son espera que no peronistas, nos hizo lo que entendemos. hizo. Sí. Pero A hoy ver, Rodolfo, tenemos que a ver. volver a la idea de la pacificación. Esto que estamos Rodolfo, mete discutiendo un punto acá que es siempre puede- anacrónico. bueno, no podemos sino seguir. Sí, que somos muchos y le quieren contestar. Yo quiero aclarar que el primero que hace este terrorismo de Estado es el general Perón, cuando en el año 1947 manda a matar a más de 1000 pilagás en Rincón Bomba, cerca de las Lomitas, en la provincia de Formosa, donde se hace un aeropuerto para eso, llegan aviones, ametralladoras y matan más de 1000 pilagás. Hay 1000 pilagás muertos en Formosa. Segundo, es cierto que muchos de los muertos y que muchos de los perseguidos fueron los peronistas, pero también fueron los peronistas los que negociaron con el Gran Acuerdo Nacional los 16 muertos de Trelew, y son los mismos peronistas lo que intentaban hacer y pactar con los militares la autoamnistía con Luder a la cabeza. Así que es cierto que ponen los muertos, pero son los primeros en negociar a los muertos. Y eso tendría que quedar, ya que quiere hablar de la historia, hablar así. Pero yo creo que todo esto la es triple A. anacrónico. Perdón, la triple A también es un invento peronista. ¿Por qué no hacemos lo que dijo la señora Mejía? Y los mil Hablemos de la pilagás grieta muertos en Rincón verdadera. Bomba fueron por orden del La general grieta Perón. ya no tiene que ser más gorilas y peronistas. No, pero La perdóneme, grieta es entonces ponga el terrorismo de Estado un poquito antes. Incluidos. Ponga el terrorismo de Estado un poquito antes. Bueno, como usted quiera, lo ponemos. no es pero como yo hoy quiero, ¿cómo la pasó? discusión es esta. Estamos ahora en un tema anacrónico. Estamos haciéndole el juego a los que quieren la violencia, cualquiera sean ellos. Estamos volviendo a esta vieja historia que no tendría que estar. Yo lo escucho atentamente y en serio me gustaría, y diciéndole primeramente que nada, Barra, para mí la gran masacre que inauguró buena parte de la violencia fue el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55. En junio de y después la 1955. proscripción durante 18 años de un partido político y la pretensión de borrar una identidad. Puestas las cosas así, hoy, ¿qué cree usted que va a ser el peronismo con un kirchnerismo que está jugando, a mi criterio, y me puedo equivocar, a que se cumpla aquello que no se cumplió porque Macri no dijo, apenas asumió, indulto a todos los militares, que era lo que estaban esperando, para poder decir, ahora vamos por la justicia, la resistencia y todo eso. No pasó. No solo no pasó, que en el caso Milani el gobierno es querellante. Por lo pronto, todo siguió. Y creo que eso ayuda a que Eve clarifique. Bueno, ya está, ahora somos partido político. Ahora, ¿cómo va a manejar esta situación en serio? El peronismo que quiere organizarse legítimamente para disputar en democracia lo que tiene que disputar, porque parte de las condiciones de la democracia es la alternancia. Y ojalá se organice. ¿Cómo digiere, cómo metaboliza a este grupo? Mire, mi opinión es que en el kirchnerismo hay una capa muy pequeña en su clase dirigente que va a ir perdiendo vigencia poco a poco. El resto son peronistas que se han entusiasmado por muchas cosas buenas que también hizo el kirchnerismo, no lo podemos negar. Hubo una política de inclusión real y el peronismo va a seguir con sus banderas. Va a tomar nuevamente todo esto y va a proponerse como una salida electoral ahora, en el 2019,
Y si el pueblo lo apoya, estará de vuelta en el poder. Y si no lo apoya, no. Por favor, pero va a seguir siendo siempre un partido político importante. Me parece que el peronismo no sabe qué hacer, contestando un poco la pregunta de Graciela, con el kirchnerismo más radicalizado. Porque tiene pánico. Yo le preguntaba a Gioja por estas escuchas que trascendieron que Cristina lo trata de pelo. Y él no sabía bien cómo responder. Él decía, bueno, pero en realidad, Cristina, esto lo hacen para molestar. Pero mire que lo trató de pelo. No, bueno, me parece que hay un sector del peronismo, Urtubey, el más moderado, el más enganchado del sistema democrático, que tiene un problema de metabolización, como dice ella, y no sabe qué hacer con el kirchnerismo. El sector del kirchnerismo más duro considera que la victoria de Cambiemos fue artificial, que la sociedad votó engañada, ¿no? Por una especie de lobotomía masiva, por Mañeto, por Bonadío, por los tribunales, y por eso se decidió no entregar el bastón de mando, no entregar la banda, porque era una victoria legal, pero ilegítima. Ahora, la gobernabilidad, yo coincido con lo que dijo Marcos Novaro recién, está totalmente protegida por dos barreras de contención. La primera somos nosotros, la sociedad civil. Sí, es impensado hoy que la sociedad civil vuelva a avalar lo que se avaló en el 89 con Alfonsín y en el 2001 con De la Rúa. Hay una inmensa capa social que dice, conforme o no con la gestión de Macri, seguramente más inconforme que conforme, que cada vez que se interrumpió el orden democrático, ¿quién perdió, Santiago? La clase media y la clase baja, porque ganan los mismos de siempre que hacen las devaluaciones, etc. Por lo tanto, primera barrera de contención contra la ingobernabilidad, la sociedad. Segunda barrera de contención que nadie cita es Roma. Hay una persona que no está para nada interesada en que haya lío en su propio país, que es el Papa Francisco, ¿sí? Ahí tenés dos barreras de contención para salir de los fantasmas del 2001 y del 80. A ver, Marcos, por favor. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que decías recién. Me parece que a eso se suma el hecho de que el kirchnerismo ha sido enormemente torpe en sus estrategias. Recordemos que teniendo todo el poder después de 2011, intentó chavizar su régimen con la ley de mercado de capitales, con el atropello con Clarín, con la democratización de la justicia, la famosa gran reforma para politizar del todo la justicia, y todo eso fracasó. Si tenían todo el poder y fracasaron, ¿por qué vamos ahora a dar más por ello de lo que valen? Eso no quiere decir que no haya que preocuparse. Y yo creo que la preocupación principal... ¿Pero cuál es la oposición? La preocupación principal va... ¿Pero cuál es la oposición? Claro, bueno, la preocupación va en esa dirección. De votos, digamos, pero ellos son parte de la oposición. A ver, yo no los minimizaría en este sentido. Yo no subestimaría tanto. Claro, una alternativa de máxima que todos coincidimos que hoy ese escenario no existe, que es la interrupción del orden democrático, la anticipación de la entrega del poder. Eso sí que no lo vemos por esto que estamos conversando. Ahora, yo no minimizaría que haya un grupo, no importa si es muy numeroso o no importa si es marginal o no, aunque muchos creamos que estos dirigentes son claramente hoy marginales de la política, tienen poder de daño igual. Está muy movilizada la sociedad, no hace falta demasiado. A ver, tanto se preocupa el gobierno porque no puede desmovilizar un piquete, porque tiene un miedo, un Costequi Santillán. Decime vos si no es más peligroso tener movilizados a sectores que dicen basta de ser democráticos, me cago en los buenos, como Eve, que hoy es una facción dentro del kirchnerismo y que tiene muchos adeptos para que esto se pudra. ¿Para qué me diste el pie justo? Me diste el pie justo porque hay una carta que se ha publicado de una maestra que le escribe, después de los dichos de Eve del viernes pasado, una carta a Eve, y esto pasó, mirá. Soy una ciudadana decepcionada. Una carta a corazón abierto. Una maestra de 5º grado de la ciudad de Oberá, Misiones, le dedicó un mensaje a Eve de Bonafini en las redes sociales. Mariela Stamps demostró su enojo hacia la titular de Madres de Plaza de Mayo por el discurso opositor y partidario que realizó en conmemoración de un nuevo 24 de marzo. Facebook Mariela Stamps, maestra de Misiones. Señora Eve de Bonafini, usted me arruinó mi clase. ¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27 que lo que les dije el jueves 23 de marzo no era verdad? Las madres no somos más un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos. Somos una organización política, ahora sí con partido, porque nuestro partido es el kirchnerismo. No me parece mal que ella haya elegido dedicarse a la política. Lo que sí me parece incorrecto es mezclar la política con un organismo que cuando fue fundado no fue ese su objetivo. ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida, por lo que han logrado y seguirán logrando? Somos de Cristina a muerte. El giro que ella le dio a la asociación no me complicó la clase a mí, sino a todos los docentes del país. Ah, y a mis alumnos siempre les conté su parte buena. No les dije nunca que los llama de hijos de...
y etcétera, etcétera, a quienes piensan distinto y que amenaza con volar la casa de gobierno con una bomba. Para nosotros, el gobierno completo, no hay ni uno que se salve, son nuestros enemigos y como tales los vamos a tratar. Ellos son mierda, son hijos de reputa. Tampoco les conté que no respeta a la justicia diciendo métanse las declaraciones en el ojo. Menos que menos les dije que se sospecha que ha lucrado con la necesidad de la gente. ¿Sabe por qué, señora? Porque quiero ver el vaso medio lleno. No voy a ir a declarar, metete en el orto la declaración. Postdata. Señora Eve, no soy macrista ni cristinista. No participo ni milito en ningún partido político. Soy simplemente una ciudadana decepcionada de sus insultantes palabras y sus oscuras acciones. Y Dios quiera que ni mi hijo ni mis alumnos sigan su ejemplo. Que quiero arrancar esta bajada con Graciela. Yo creo que primero que nada hay que aclarar una cosa. Ser madre de un desaparecido no te convierte en buena persona. Ni en persona inteligente, ni en astuta políticamente. Es una desgracia. Y es un dolor profundísimo. Una fatalidad. A una persona que ya era lo que era, quien fuera. Y que va a derivar hacia el lugar que sea. Metámoslo esto, porque si no, el mito y de la idealización hace que la decepción sea muchísimo más fuerte. Y no, yo caminé con Eve y con Estela, cuadras y cuadras, y antes de poder caminar, porque no teníamos espacio, nos juntábamos a contarnos y a llorar y a contenernos entre nosotros en una sociedad que decía, que nos trataba como leprosos y que nos decía por algo habrá sido, cuando se hablaba del hijo desaparecido. Bueno, quiero plantear esto diciéndoles además, jamás estuve de acuerdo con Eve. Y Estela tampoco, porque no se podía trabajar con ella, a menos que se le dijera claramente, tenemos un enemigo en común que es terrible, que es implacable, y solo trabajando juntos, y eran 8 organismos históricos, no uno, por alguna razón, trabajábamos juntos porque teníamos un enemigo así claro. Cuando desaparece ese autoritarismo, en general, mi experiencia es que aparece el autoritarismo propio que estuvo calmado cuando tenía que enfrentarse. Y el tema de resistir a la dictadura hace que una vez que se consiga la democracia, el desafío es construir. Y ahí no siempre se tienen las condiciones de construir. Sí, por favor. Sí, en relación a eso, a mí de la marcha, en el fondo lo que más me preocupa no es tanto Eve, sino ver al lado de Eve Baradel y Aníbal Fernández. Porque Baradel y Aníbal Fernández son hoy personas que todavía tienen peso. Aníbal Fernández hasta ayer fue candidato a gobernador por el peronismo. No. Y Baradel está hoy negociando con María Eugenia Vidal si hay clases o no en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿cómo haces para discutir los problemas de fondo con personas que piensan o que sienten esa afinidad con Eve? Porque ahí no hay construcción real posible. Porque operan con la lógica de que este gobierno es un gobierno enemigo y por ende nunca van a poder negociar, nunca van a poder conversar de buena fe. Mira, yo fui legislador de la ciudad 2 años y el proyecto tal vez más importante que me tocó trabajar fue el instituto para la creación del Instituto para la Evaluación de la Calidad y la Equidad Educativa en la ciudad de Buenos Aires. Y no había manera para que el kirchnerismo votara a favor. La idea de que había que evaluar la educación, lo que aprendían los chicos, la capacidad docente, no de manera punitiva, sino para capacitarlos todavía mejor, era algo que no podías discutir. Y así es muy difícil cuando tenés algunas figuras de la oposición y del gremialismo que tienen influencia en las políticas públicas, es muy difícil avanzar y construir. ¿Está llorando crear... a usted? No. Ah, porque está como... Pero que no estoy exaltado. No, tengo un hijo de 3 meses y me ha vuelto más sensible. Está muy bien. Sí. Yo quiero aclarar que aparte hay una cierta hipocresía muy vieja en algunos otros organismos de derechos humanos respecto de Eve apenas empezó, antes de empezar la democracia,
al final de la dictadura, ya venía diciendo cosas que no se tenían que hacer ni decir. La primera fue cuando se hizo un afiche que a mí me tocó imprimir, donde ella decía, por nuestros hijos que lucharon por... Digo, no, acá desapareció gente que no luchó por nada. No es importante quién él desaparece, nadie tiene que desaparecer. Después, al poco tiempo, quiso, no lo logró porque nosotros no lo aceptamos, que echemos a los homosexuales de la revista, porque había una columna de la comunidad homosexual y ella me dijo, o se van, o se saca a los homosexuales de la revista, o se va la página de las madres. Yo dije, yo nací en el 11, yo sé sumar, no sé restar, si querés andate, y se fueron las madres. A partir de ahí empezó una evolución, Eve, que el resto de los organismos de derechos humanos, como era de ellos, como era de los nuestros, no podían... Y en lugar de, en el momento en que empezó Eve a flaquear y a hacer cosas que estaban afuera, decir, esto Eve está mal, y pararla en seco, y eventualmente correrla de la presidencia, se le permitió seguir adelante, y nunca públicamente se discutió cuando Eve desde el principio ya estaba... Me acuerdo cuando fue un problema muy serio con aborígenes en la zona de Formosa, la fuimos a ver para que nos dé el apoyo, y dijo, a mí me importa un carajo los aborígenes. Igual yo quiero ir Te quiero decir, y eso todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía cómo era Eve. No, ese es el problema y creo que es un desafío de toda la sociedad argentina, porque aquí se establecieron tabúes, mitos y demás donde no se puede abordar una temática. El hecho de que haya una transformación de un organismo hacia otra cosa en democracia 41 años después, me parece que hay un déficit enorme de los políticos y esta cosa de no poder mirar al futuro y de construir una nación desde el diálogo y dejar atrás, sin perder la memoria, sin reclamar la justicia, pero mirar y dejar de vivir los acontecimientos como traumas. O sea, la marcha no se puede meter en el mismo lugar de la Argentina de hoy, igual que hace 41 años. Graciela dijo una palabra, me parece que varias palabras, ¿no? Que fueron muy... Recordame cuál. Pero fueron de alguna manera muy gratificante escuchar de tu voz lo que acabas de decir, porque vos también viviste la misma historia. Y todo el tiempo tenés una mirada hacia el futuro, que es lo que yo quiero recuperar. ¿Cómo seguimos de esto? Porque la palabra era alternancia. Eso es la democracia, alternancia. Sí. Un gobierno, viene otro. Lo importante es la nación, es el país. Sí, pero a ver, es cierto, y las alternancias se hacen cuando hay partidos que hoy, la verdad que no solo acá, sino en el mundo están en crisis. Porque también hay un momento en crisis y nosotros estamos atrasando. Estamos todavía con reglas de juego del siglo pasado, porque el cambio que va a haber, el cambio brutal, que ya está ahí caminando, hace que, por ejemplo, la socialdemocracia que estaba representada en distintos partidos no haya tenido respuestas para dar a una sociedad salarial que cada vez se disuelve más y va a ser reemplazada por otro tipo de sociedad. Puestas las cosas así, cuando vos me decís, Graciela, lo de la alternancia y demás, ahora, eso hay que construirlo y hay que construirle confianza a la gente. Y la gente generalmente dice rápidamente la clase política. Ahora, ¿ustedes creen que son los únicos que pueden? ¿O todos sabemos que están los sectores empresarios, que en general son terriblemente representantes muy especiales de un capitalismo que es muy cruel, siempre y que solo va donde gana, indefectiblemente? ¿O no hay intereses en los sindicalistas? ¿O no hay intereses que no siempre son los más legítimos? Es decir, una democracia significa cómo se articulan los distintos intereses para ir dando respuestas y se va a avanzar en tanto y en cuanto no sigamos siempre caminando para atrás y discutir siempre los mismos problemas de una manera muy aburrida y sin capacidad de crear pero perdón, el tema de una respuesta diferente. ¿No? La alternancia, cómo nos cuesta, ¿no? Yo creo que hay algunos sectores políticos que no pueden concebir ser opositores durante 4 años. 8 años ya es como un drama, ¿no? Hay que volver rápidamente. Bueno, de hecho, un gobierno no peronista no termina un mandato desde 1928. ¿Sí? Estamos hablando de Hipólito Yrigoyen, Frondizi, Ilia, Alfonsín, De la Rúa,
todos los gobiernos no peronistas radicales en este caso terminaron de manera precipitada. También el gobierno de Isabel fue derrocado por estoy hablando los de golpes otro militares. sector político. Y sobre EVE, si me permitís, el problema no es EVE. De una vez entendámoslo, el problema yo creo es la corriente política que partidizó y fanatizó cada una de las instituciones nuestras, porque es Madres, es la justicia, porque tenés dos justicias, la justicia legítima y la otra. El sindicalismo, que tenés dos sindicalismos, el sindicalismo kirchnerista y el otro sindicalismo. El periodismo, la comunidad judía, la comunidad artística. Cada una de las instituciones del país fueron colonizadas y divididas en dos. Y la verdad, en algún momento hay que salir de esa lógica fanática. Y para eso hace falta liderazgo. Una cosa, pues yo creo que a veces somos injustos y mezclamos al peronismo con el resto. Cuando el menemismo y el kirchnerismo necesitan, se suben al barco del peronismo. Pero la alternancia... peronismo. No, Pablo, pero no te es distinto, porque... No hagas esa división esquizofrénica. Pero perdóname. Son los nombres de un momento del peronismo. Pero el menemismo el último gobierno gobernó 10 años en nombre del peronismo. Y el kirchnerismo también. El problema del viernes en la plaza no es el peronismo, porque ustedes se ponen es una contra parte el del peronismo. peronismo. El peronismo se kirchnerismo. silencia. Pero perdón, a lo que voy es lo siguiente. La alternancia. Es lógico que el peronismo se quiera reorganizar. El peronismo y en algún momento intente volver al poder. Pero hay un sector que no es el peronismo, es el kirchnerismo, que está jugado a tener, entre otras cosas, la libertad de muchos dirigentes, que en un país serio muchos estarían presos. Entonces no es un tema menor hacerle creer a la gente que si no gobiernan ellos o no están ellos o no se produce un caos, tenemos que vivir en un clima que no les sirve. Pero no lo mezclemos, porque una cosa es el peronismo que no encuentre un líder para volver, y otra cosa, 15 o 16 personas, algunos con 3 procesos, que en un país serio muchos estarían presos. Ahora que lo tengo, no Barra, sí. libertad. Por favor, Barra, sí. No, estaba escuchando simplemente. Yo creo que veo que a muchos les preocupa el peronismo, quiere decir que seguramente sigue siendo mayoría. Deben tener mucha preocupación de que gane las elecciones en octubre y que ganen las elecciones en el 2019. ¿Y qué preocupación? ¿Se ganan ¿Qué las elecciones? Es muy interesante ver la fidelidad del pueblo a Perón y al peronismo. Es un fenómeno único en el mundo, porque nunca se proyectó tanto en el tiempo la figura de un líder personalista, como sin duda lo era Perón. Pero vuelvo a decir, yo creo que tenemos que ayudar mucho a Macri, mucho a este país, hablando de lo que hay que hacer, no volviendo a discutir lo que pasó el 24 de marzo de 1976 o el 16 de septiembre de Igual convengamos que el gobierno, para un minuto, convengamos que el gobierno a veces deja el arco libre para... Claro. Vos preguntás cómo se sale, ¿no? ¿Cómo se sale hacia adelante? Por un lado, el gobierno deja, me gustaría primero poner un punto, que el 24 de marzo me pareció muy desafortunado el cartel del bloque PRO, un poco rememorando aquella frase desafortunada del curro de los derechos humanos del presidente Macri. Ahora, ¿cómo se sale de esta situación de convulsión social, de enfrentamiento, de discordia, de discrepancia permanente, de maniqueísmo blanco y negro, con liderazgo político? Claro. La única salida es con liderazgo político, y hoy no hay liderazgo político, ni por parte del presidente que nos gobierna, porque para ser un líder político, un estadista, lo decía acá el propio Monzó, para ser un estadista vos tenés que estar por delante de los acontecimientos de tu sociedad, aún al costo político que tengas que pagar, y llevar esa sociedad hacia un lugar mejor. No hay liderazgo político ni por parte del gobierno, ni hay liderazgo político por parte de la oposición. Eso es muy peligroso. Chicos, ¿saben por qué se vota en el mundo? ¿Con qué? Con el bolsillo. Santiago, Si la economía, los líderes si otra fuera atrás. la historia con respecto a la economía de este momento en la República Argentina, otra sería la situación en la calle. Ahora, a ver, sí, por favor. No, claramente es una situación que en la coyuntura muestra un gobierno que parece estar en serios problemas, y la oposición en general está aprovechando el momento, cosa que para todo el mundo es legítimo, digamos. Alguno lo hace con un juego ilegítimo. Claro. Una parte de esa oposición lo hace un juego ilegítimo. Yo creo que no hay que exagerar. Yo soy bastante más optimista que la media, digamos, de lo que están acá, pero yo diría, este es el peor momento de la economía en general, siempre en todos los años, porque es el momento en que tenemos precios nuevos con salarios viejos. Marzo, siempre. Entonces, dentro de 2 meses yo creo que las cosas van a pintar bastante mejor, aun cuando el gobierno no haga grandes méritos. Y yo tampoco exageraría con este asunto de la falta de liderazgo. Yo creo que el peronismo tiene una capacidad de generar líderes que hay que, digamos, yo doy por garantizado que no están. ¿Dónde están? A mí me parece que hay líderes nuevos, un montón de gobernadores jóvenes, algunos de los cuales, como son suficientemente jóvenes, no van a quedar manchados por el kirchnerismo, digamos. Entonces esa gente va a tener el futuro por delante. Yo no lo veo tanto a Massa, porque me parece que Massa ya cometió muchos errores y es poco confiable,
lo veo más a Randazzo y a los gobernadores tipo Urtubey y muchos otros que son... Urtubey gobierna un día a la semana y 6 andan dando vuelta. Bueno, puede ser, digamos. Todos tienen defectos. Ahora, me parece que... el viaje igual, ¿eh? Sí, a mí también. Yo viajo todo el día, pero no soy gobernador. Santiago, quería sumar, vos recién tomabas la palabra alternancia que había dicho Graciela y Débora hablaba sobre liderazgo, pero creo que hay una palabra mucho más importante que es la institucionalidad. Claro. Creo que con una justicia que funcione, con la educación, con los sindicatos, cuando todas tengan un rol institucional sólido, sustentable, creo que esa es la verdadera fórmula para que el futuro sea un futuro mucho más estable para la Argentina, ¿no? Creo que antes que los liderazgos políticos que son temporales y cuando caen esos liderazgos quedan todos mirando a la deriva, y antes que la alternancia, creo que la institucionalidad genera muchísima más estabilidad. Creo, Santiago, que todavía estamos lejos de que una parte de la población esté conforme y quiera que el país salga adelante. Ese es el problema. Nosotros tenemos que aceptar que la sociedad argentina no es una sociedad muy unida, que hay un porcentaje de la población que está frustrada, que siente que perdió, que está gobernando alguien que no los representa, que les parece que hace todo mal. Y esto lo he visto muchas veces, no es solamente ahora. Liliana, mira, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo el otro día ante un helicóptero la reacción tuya tiene que ser... De repudio absoluto. Los políticos, nadie puede celebrar. Primero porque un gobierno que, la verdad, hizo muchas cosas mal, pero se fue de la peor manera y en esa ida... Dejó muerto. Dejó muerto. Entonces volvemos a la violencia, a los muertos. Una historia que no tenemos que repetir nunca más. Por eso es lo que duele, que no aprendemos sobre los errores. Es un gobierno para muchas cosas, yo coincido con Débora, no con falta de liderazgo político, con falta de iniciativa política, que es mucho peor, que es ante situaciones que son evidentes, movimientos que tienen que hacer. Vos sabés que el gobierno maneja encuestas que muestra que 3 grandes conflictos limaron muy fuerte la popularidad de Macri. El escándalo del correo, allá por el mes pasado, piquetes, la prolongación indefinida de los piquetes y la prolongación casi indefinida del paro docente. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para revertir este clima que lo da hoy, perdiendo en la provincia de Buenos Aires? Poner 22.000 millones de pesos extra por mes en la calle. Vos decías recién, ¿cómo se define la elección? Con el bolsillo en todo el mundo, no solo en la Argentina. Jubilaciones, planes sociales, apurar las paritarias, viste que cerró comercio 20% en 2 partes, bueno, con la UOCRA, con otros sindicatos, los créditos hipotecarios, la promoción de las computadoras a bajo costo. Ahora el gobierno, lo que fue el voto licuadora de Menem, o lo que Cristina también hacía, que era incentivar al consumo, es lo que va a hacer en los próximos meses. Sí, por favor, doctora. Creo que también el discurso adolescente respecto de la reivindicación de la violencia armada que hubo el 24 también responde a que ha quedado impune un sector que ha cometido gravísimos crímenes. Hace pocos días atrás yo debatí con Matini y con Perdía del ERP y de Montoneros. Ninguno de los dos se arrepentía, se comparan con San Martín, consideran únicamente como errores lo que hicieron, pero los errores tienen nombre y apellido. Los errores eran seres humanos, los errores merecen ser reconocidos. Entonces, a mí lo que me preocupa, además de todo lo que estamos hablando, es que cuando se habla del Día de la Memoria, no hay una memoria completa, no hay una memoria que globalice a todo el pueblo argentino. Solo se está hablando de una parte de lo que ocurrió y no se está hablando de todo lo que sucedió. Y lo que sucedió ocurrió no solo para los desaparecidos, sino también para las víctimas del terrorismo. Anguita lo hizo en vivo acá, no sé si lo viste el día que lo habló. Lo vi, pero en parte creo que la superación de este dolor colectivo, el poder mirar hacia adelante, el poder tener un futuro realmente como república, viene también de que hay una impunidad respecto no de 1, 2, 3, 5 crímenes, respecto de miles de crímenes, de todo tipo y de gran gravedad. Sí, entonces, me parece importante también puntualizar que está quedando pendiente esto. Sí. Mira, en esta materia hay 2 planos. Uno, el de que decía Rodis, de la institucionalidad. En materia de lo que son las políticas de derechos humanos, ha habido leyes, hay un poder judicial que las lleva adelante y hay todos los sectores políticos que tienen que aceptar la institucionalidad respecto de lo que son crímenes de lesa humanidad y lo que son delitos comunes. Respecto de la historia, por supuesto que nos seguimos debiendo debates, pero no te olvides que en este país, con el uniforme de lo que habitualmente se dice, lo pagamos todos, con ese uniforme se torturó
y se tiró personas al mar y hay miles de personas que estamos buscando y no sabemos dónde están. Pero eso no es responsabilidad de la víctima del terrorismo. Victoria, a diferencia de eso... Eso no es responsabilidad de la víctima del terrorismo. No, por supuesto que y además el acto de terrorismo también es un delito de lesa humanidad, entonces justo es que lo reconozcamos. Victoria, te escuché con mucho respeto y pretendo el mismo respeto para que yo pueda terminar. Entonces, la diferencia es que las organizaciones no fueron todos los desaparecidos. Yo formé parte de una de ellas, me hago cargo y tengo una visión autocrítica de ese pasadora. Todo lo publicábamos, decíamos lo que hacíamos. Los criminales, los torturadores, escondieron todo lo que hicieron. Entonces también es función de esta sociedad pedirle a esos responsables criminales que se hagan cargo y que no hagan como el Nabo Barreiro, que ve un juicio y decir hay 5 desaparecidos en tal lugar, van sus familiares a buscarlo y era mentira. Entonces, que no sigan torturando moralmente a los familiares de las víctimas. Queremos que haya un debate serio, yo lo quiero un debate respetuoso, quiero escuchar posiciones como la tuya y la de muchísimas otras personas, porque nos lo debemos para el futuro, pero que se hagan cargo de que el terrorismo de Estado acá ha dejado una lesión que es muy difícil de cerrar. Lo mismo te digo respecto de las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo ven cómo constantemente, día a día, se las olvida de la memoria colectiva. Una víctima del terrorismo, cuando no es reconocida, muere todos los días. Y no solamente muere todos los días por el hecho inicial cometido por un terrorista, sino que además, desde el mismo Estado y desde parte de la sociedad que empuja esta visión unilateral de los derechos humanos, no se las reconoce. Los derechos humanos deben englobar a todos. Son para la mayor cantidad de ciudadanos, no para la menor cantidad o solo para un sector, solo para una ideología, solo para los que sufrieron atentados o violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado. Son para todos. Quien delinquió debe pagar. No podemos tolerar que el que puso una bomba y mató 24 personas, como en el comedor de la Policía Federal, quede impune. No se puede tolerar eso, porque Victoria, eso rompe el orden democrático. Yo no quedé impune, ¿eh? Yo estuve preso muchos años. A ver, Eduardo. Bueno, no cumpliste toda tu pena. A partir no? del 83, a partir del 83, tu pena era mayor. Es más, quedó en deuda. Yo cumplí excesivamente, pero no me pongo de ejemplo. Lo que te quiero decir es que lo que vos hablas de impunidad, hubo miles de presos que llamábamos políticos y con todo derecho, que estuvimos en las cárceles y hubo muchos otros miles que todavía no sabemos de qué se los acusó. Discúlpame, te puedo mencionar y puedo estar un largo rato mencionándote personas que integraron las organizaciones armadas que jamás respondieron por la responsabilidad de sus crímenes. ¿Qué juez los y ni siquiera de sus crímenes con respecto a las víctimas del terrorismo, hasta incluso con sus propios combatientes. Las decenas de miles de personas que pasamos por las cárceles, tuvimos dentro de todo la posibilidad de estar vivos, pero las decenas de miles que pasaron, o por lo menos una cifra inmensa para no entrar en un debate del negacionismo, los que pasaron por los campos de concentración, ni siquiera se sabe de qué los acusaron. Hay que pero eso no se lo puedes enrostrar a la víctima. Nunca le puedes enrostrar a la víctima que el Estado no haya investigado debidamente, doctora, que no hayan pagado los terroristas. A ver, Victoria, si vos tenés un familiar desaparecido en esas circunstancias, realmente toda mi solidaridad. Perder a alguien, no importa de dónde sea, es doloroso. En mayo, el 8 de mayo de 1980, en el diario La Nación, y respondiendo al informe de la OEA, que había estado acá, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había sido duro con el accionar de la dictadura, el Ministerio del Interior, y vos lo tenés que tener entre tus documentos, hizo publicar en el diario La Nación varias páginas con un título que decía los 1.200 y pico víctimas de la subversión, 1.200 y pico decía, desde el 69 en adelante. Las conté todas, hice ficha para todos, y había 700 y pico muertos, entre ellos una cuestión llamativa, NN soldado conscripto. Ni el ejército podía dar cuenta del nombre de alguien que estaba a su servicio. Pero por otro lado, vos citaste la bomba en el comedor. Fue Salgado quien puso la bomba. Y a Salgado lo mataron. ¿Quiénes fueron los civiles? Y a Salgado, antes de matarlo, lo obligaron a citarlo a Walsh, a darle una cita envenenada para poderlo matar. Intentaban tomarlo vivo. Es decir,
se hizo la justicia con prácticamente todos los que cometieron hechos de sangre. Zafaron quienes fueron tomados presos en el 75 porque todavía se consideraba delito común. Cuando después, y ahí es lo que les cuesta entender, perdónenme, que al dar el golpe, aquello que estaba protegido por la ley operativo Independencia, porque había sido, se le había dado la orden a las Fuerzas Armadas de actuar en la persecución a las distintas organizaciones armadas, dejó de tener legalidad el día que dieron el golpe. Y dejó de tener legitimidad desde que pusieron los 2 primeros centros clandestinos, que fue antes del golpe, Famaillá en Tucumán y La Perla en Córdoba. Entonces fueron ilegales e ilegítimos. Y desde ese lugar ajusticiaron a los responsables de todos los crímenes que se habían cometido, entre ellos el de los que mataron a Aramburu, en la clandestinidad o en enfrentamientos, en el caso de algunos de los de Aramburu, y si no en la clandestinidad, garantizándose la impunidad, Victoria. Esta es una tristísima realidad y donde es cierto que tenemos que discutir la historia, y la historia se está escribiendo y reescribiendo todo el tiempo. Sí, igual saquemos esa palabra grieta, ya me tiene, chicos, por favor, sí. Graciela, hay algo que es concreto. Horacio Berbisky era el segundo jefe de inteligencia de Montoneros, no desconocía la bomba en el comedor de la Policía Federal, no estuvo preso, jamás ha respondido y es un adalid de los derechos humanos en este país. Disculpame, pero como él hay un montón de personas que debieran estar siendo juzgadas. Preguntale a Guiraldes por qué lo protegió. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? No, bueno, pero a la víctima, de nuevo, a la víctima no se le puede bajar. Yo no voy a discutir caso por caso. No, mencioné lo de Salgado. Berbisky estuvo involucrado en eso, fue uno de los diseñadores de ese golpe, junto con Walsh. Es más, terrible, según la información que yo llegué a tener, Walsh no quería poner la bomba de ese modo, quería ser más puntual, ponérsela a quien efectivamente él reconocía como un enemigo, y Berbisky prefirió el acto terrorista, es la cosa que genera más miedo, indiscriminada, y ganó la posición de Berbisky. Esto además Salgado también lo contó antes de morir porque fue torturado. Más de 20 Salgado personas. Ahora, ¿por qué se salvó Berbisky? Es lo que tiene que explicar Berbisky. Ahora, pero pará porque me dan ganas, que tengo ganas de gritar. ¿Cómo hacemos para sacarnos, digamos, esta mochila tan pesada, con todo el respeto que nos merece esta historia, que tanto nos ha costado, para ser un país hacia el futuro? ¿Sabés no quién podemos avanzar? No podemos, Santiago, la palabra... ¿sabés quiénes lo están haciendo? ¿Sabés quiénes lo están haciendo muy chiquito todavía? Y mucho mejor que nosotros, que estamos total y absolutamente metidos en la subjetividad. Hijos de ambos sectores, de militares que han sido condenados y de desaparecidos. Se están juntando, están trabajando juntos. Mejor no molestar. Mejor dejar que trabajen con la mochila que cada uno carga sobre sí. El problema es ese. Porque además nosotros somos el pasado. Yo soy el pasado. Ellos son el presente. Hay un caso. Hay una